¿cómo están? Mi nombre es Paula Balaguer, estudiante de Psicología Virtual de la Universidad UBI. Hoy les voy a hablar de un tema sobre la personalidad y cómo a través de estos grandes pioneros como Sigmund Freud y Carl Jung hablan de estas ideas sobre la personalidad. Entonces, la personalidad es un conjunto de herramientas, un conjunto de características que diferencian una persona de otra. Por ejemplo, los pensamientos, las actitudes, comportamientos, emociones, esos rasgos que nos hacen distintivos de un individuo a otro. Freud decía que la personalidad tiene 3 etapas. Está dividido en 3, que es el ello, que representa la parte primitiva, el deseo, el placer, la búsqueda de satisfacción, que no distingue lo real y lo imaginario, que se encuentra totalmente en lo inconsciente. Por otro lado está el yo, que es el yo o el ego, que es algo racional, algo consciente, que actúa como un mediador, que es como bajo un principio de realidad, evaluando las consecuencias antes de ejecutarlas. Es como ese mediador, ese equilibrio. Y está también el ello, el super yo, que representa todo lo que tiene que ser lo de las normas, los valores, las prohibiciones, todos esos sentimientos de culpa o orgullo. Entonces, para Freud también, aparte de esos también tenía niveles de conciencia. Él creía que la personalidad se ejecutaba también en niveles de conciencia. Está también el consciente, el inconsciente y el preconsciente. Entonces esa determina cómo nosotros procesamos la información. Según Freud, decía que el consciente es todo lo que la mente tiene por lógica y razón, por ejemplo la percepción de las cosas, los pensamientos, los recuerdos, donde ocurre lo racional, como ya lo habíamos hablado. Y su preconsciente es toda esa conciencia inmediata que se hace hacer fácilmente, o sea, lo que se necesita. Por ejemplo, una fecha importante, el nombre de un amigo, ¿sí? El preconsciente. Y el inconsciente es toda esa parte profunda de la mente, ¿sí? Que es pasada, pero en algún momento puede recordarlo. Entonces almacena deseos reprimidos, traumas, impulsos, instintos, recuerdos que han sido excluidos de la conciencia, comportamientos, emociones, y ahí hablemos de los sueños. Entonces, algo breve, Freud decía que los sueños no es una fantasía, sino es una interpretación, es algo inconsciente, algo reprimido, que es un deseo de hacer una realización de algo. Al soñar, el contenido reprimido se expresa de manera simbólica, evitando la censura de la conciencia. También hay algo que habla de la teoría psicoanalítica de Eros y Tánalos. Entonces, él dice que son dos fuerzas fundamentales que explican la dinámica de la vida en versión psíquica. Por ejemplo, representaba los impulsos relacionados con la vida, la supervivencia, el amor, la sensualidad y la creatividad. Busca la unión, la conservación y el crecimiento. Se manifiesta en el deseo de vincularse con otros, formar relaciones y reproducirse y construir. Y tálanos son instintos de muerte, representa la tendencia hacia la destrucción, la agresión, unas etapas que contribuyen también a la personalidad. Entonces, en la primera etapa está de 0 a 18 meses, que es la zona erógena, o sea, la boca, que es donde se produce el placer. Se obtiene al succionar, al morder o al masticar. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que el bebé, pues, destete prematuro o excesivo, genera dependencia, conductas orales como fumar, comer en exceso. Entonces, desde ahí inicia todo. La segunda etapa es la etapa anal, de 18 meses a 3 años,
La zona erógena es el ano. El placer se relaciona con el control de los esfínteres. ¿Qué pasa ahí? Entonces, pues ahí va creciendo la personalidad. En un conflicto es que en el entrenamiento rígido o permisivo puede derivar de la personalidad retentiva, ordenada, rígida, explosiva o desordenada. La tercera etapa es la etapa fálica, de 3 a 6 años. La zona erógena son los genitales. Al parecer el complejo de Edipo, los niños y de letras niñas, deseo por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad en los mismos sexos. Ahí inicia también pues, al niño a irse a decidirse en la resolución e identificación como el progenitor del mismo sexo. Puede generar problemas de identidad sexual o relaciones conflictivas. En la cuarta etapa, la etapa de la latencia, de 6 a 12 años, la energía sexual se reprime, se enfoca el desarrollo intelectual, social y moral. En la quinta etapa, etapa genital, desde la pubertad, zona erógena, los genitales. Esta etapa es la última. El individuo busca relaciones sexuales maduras y efectivas. Si las etapas anteriores se resolvieron bien, se alcanza una personalidad equilibrada. Pues eso decía Sigmund Freud. Entonces, ahora ya como ya hablamos de la personalidad de Sigmund Freud, ahora unas etapas que contribuyen también a la personalidad. Entonces, en la primera etapa está de 0 a 18 meses, que es la zona erógena, o sea, la boca, que es donde se produce el placer. Se obtiene al succionar, al morder o al masticar. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que el bebé, pues, destete prematuro o excesivo, genera dependencia, conductas orales como fumar, comer en exceso. Entonces, desde ahí inicia todo. La segunda etapa es la etapa anal, de 18 meses a 3 años. La zona erógena es el ano. El placer se relaciona con el control de los esfínteres. ¿Qué pasa ahí? Entonces, pues ahí va creciendo la personalidad. En un conflicto es que en el entrenamiento rígido o permisivo puede derivar de la personalidad retentiva, ordenada, rígida, explosiva o desordenada. La tercera etapa es la etapa fálica, de 3 a 6 años. La zona erógena son los genitales. Al parecer el complejo de Edipo, los niños y de letras niñas, deseo por el progenitor del sexo opuesto y rivalidad en los mismos sexos. Ahí inicia también pues, al niño a irse a decidirse en la resolución e identificación como el progenitor del mismo sexo. Puede generar problemas de identidad sexual o relaciones conflictivas. En la cuarta etapa, la etapa de la latencia, de 6 a 12 años, la energía sexual se reprime, se enfoca el desarrollo intelectual, social y moral. En la quinta etapa, etapa genital, desde la pubertad, zona erógena, los genitales. Esta etapa es la última. El individuo busca relaciones sexuales maduras y efectivas. Si las etapas anteriores se resolvieron bien, se alcanza una personalidad equilibrada. Pues eso decía Sigmund Freud. Entonces, ahora ya como ya hablamos de la personalidad de Sigmund Freud, ahora vamos a pasar a las conductas de Carl Jung. Decía que la personalidad era ese inconsciente colectivo que se basaba en unos componentes básicos. Se dividía en consciente, inconsciente personal y inconsciente colectivo. Entre sus ideas está la introversión y la extroversión, ¿sí? Él decía que por medio de estas dos se definía cómo una persona se relacionaba con el mundo. También las funciones cognitivas
como el pensamiento, sentimientos, sensaciones e intuiciones, combinadas con las actitudes y los 8 tipos fisiológicos, también se podía ver cómo era cada personalidad. Los arquetipos, imágenes universales que influyen en el comportamiento, como el héroe o la sombra. Entre los 8 tipos de personalidad entonces están pensador introvertido, que es la persona analítica, reservado, busca coherencia interna. El pensador extrovertido, organizado, lógico, enfocado en el sistema. Sentimental introvertido, emocional, profundo, reservado, sensible. Sentimental extrovertido, empático, expresivo, busca armonía social. Sensorial introvertido, detallista, introspectivo, conectado con experiencia. Sensorial extrovertido, práctico, realista, enfocado en el presente. Intuitivo, introvertido, visionario, introspectivo, conectado con lo simbólico. Intuitivo, extrovertido, que eran esas personas creativas enfocadas en una posibilidad futura. De acuerdo a todas estas ideas y teorías, para mí como estudiante de psicología me ayuda a comprender y analizar cada una de ellas, aprender a conocer los comportamientos, aprender a conocer qué se distingue, aprender a atender y a pensar diferente. De acuerdo a lo anterior, pues es muy grato, muy influyente escuchar, investigar y analizar todas estas teorías de estos pioneros, de estos grandes pioneros de la psicología como Freud y como Jung, y todo ese legado que dejan de cómo comprender el comportamiento, cómo comprender la personalidad de cada individuo, de cada ser humano, a través de unos ítems, a través de unas ideas. Son diferentes ideas, pero cada una tiene una enseñanza, cada una tiene un valor que complementa como estudiante para fortalecer mis conocimientos, y siento que ha servido de mucho integrar este curso, estos temas con los informes, con las investigaciones que pues ya tengo yo